Alguien cogió el teléfono y apenas hacían... Y yo le decía a Andresito, por favor, dígame dónde está, llámeme, hijo. Nada. Noticias inesperadas. Cuando me llama mi hermano, él me dijo, pailas, ya no hay nada que hacer. A él me lo asesinaron. Es muy fuerte. En Bogotá y Medellín, entre el año 2022 y 2023, se reportaron una serie de asesinatos aislados. Levántese, levántese, y ya mi hermano ya estaba muerto. ¿Qué se sabía? Esta persona tenía 23 años de edad. Este joven era estudiante universitario. Era una persona delgada, de estatura media. Todos ellos con algo en común. Lo encuentran a boca abajo, con sangre en la nariz, ya estaba moradito. O sea que ya llevaba días ahí muerto. Estaba de medio lado boca abajo, con la pantaloneta hacia abajo, desnudo. Ya los líquidos del cuerpo estaban saliendo, porque duró viernes, sábado y domingo. 3 días allá solito, como si hubiera sido una mala persona, un mal hijo. Él estaba desnudo, boca abajo, tenía las manos así súper empuñadas, pero fuertísimo, con su carita mirando al lado derecho. Varias muertes y un solo sospechoso. Él capta a sus víctimas mediante aplicación. Se hablaban por Telegram. Fue por Facebook. ¿Quién estaba detrás de estas muertes en contra de hombres universitarios de la comunidad LGTBIQ+? Encontrarlo sería todo un reto. Es como astuto, sabía a qué iba y borrar evidencias. David ya estaba muerto y él aparecía conectado en Instagram como David. Seguía utilizando las redes de David, una vez lo asesinó. Buenas noches. El homicidio de un médico en octubre del año 2022 en Bogotá generó consternación en la sociedad. No era normal que al interior de un apartaestudio en un barrio reconocido de la capital, que además se había incendiado, se encontrara a un hombre semidesnudo con signos de violencia. La investigación no sería fácil para las autoridades, pues tras la conflagración al interior del lugar, casi todo estaba hecho cenizas, huellas borradas, evidencias alteradas. Pero este atroz crimen permitió el descubrimiento de una serie de homicidios sistemáticos que podrían estar vinculados a la investigación inicial, pues todas las víctimas eran de la comunidad LGBTIQ+. Así comienza la investigación de Wendy Heredia, tras las huellas de un asesino. Al interior de una vivienda en la localidad de Chapinero, se reporta un cuerpo hallado sin vida, el cual había sido incinerado al interior de un apartamento. 27 de octubre del año 2022. Rápidamente el caso lo conocen las unidades de la SIJIN. Él es uno de los investigadores quien atendió el caso. Posterior al llamado de la ciudadanía, quien reporta la conflagración en un inmueble de la localidad de Chapinero, se toma contacto con las líneas de la Policía Nacional por el hallazgo de un cuerpo sin vida en ese inmueble. El cuerpo es encontrado dentro de una bañera junto a sus documentos personales que permitieron su identificación. Se pudo establecer que la víctima era un hombre de aproximadamente 34 años de edad procedente de Panamá, médico de profesión, quien venía a este país a realizar estudios en la materia de salud. Al momento del hallazgo del cuerpo del occiso, pues se pudo evidenciar fuertes señales de violencia en el cuerpo. Según las autoridades, el cuerpo sin vida presentaba 2 lesiones en el pecho con arma cortopunzante y una mortal en el cuello. Todo indicaba que se trataba de un homicidio. Pero ¿quién era el responsable? Esta persona, dentro de la comisión de los delitos, procuró no dejar ningún rastro, ninguna huella que condujera a su plena identificación. Sin embargo, aunque el lugar carecía de cámaras de seguridad y el hecho se dio en la madrugada del 27 de octubre, se percataron de un detalle importante.
2 preservativos con fluidos seminales, los cuales serían analizados mientras la trágica noticia se difundía en medios de comunicación de Panamá. Ese mismo viernes, aproximadamente a las 10 de la noche, hora de Panamá, había conversado con su hijo. Fue la última vez que habló su mamá con José Luis Santamaría, una comunicación donde él le dijo que estaba solo en el apartamento. Elmer Quintero, periodista y corresponsal del diario El Siglo en Panamá. El doctor José Luis Santamaría se destacó por su don de gente. Era un chico muy amable, muy querido, cómo trataba a los pacientes. Pandemia lo identificó plenamente, cómo salvó muchas vidas en nuestro país, y la verdad que fue una noticia muy dolorosa ver tanta gente lamentar, sufrir por la muerte de un buen panameño. Y era una persona muy, muy bondadosa. Nunca tuvo problema con nadie. Esta tristeza, como a las personas que son de bien para la sociedad, le pasan estos hechos. Jonathan Aguilar Castillo, amigo de infancia de José Luis Santamaría. Bueno, el barrio donde crecimos, peligroso. Cuando le digo peligroso, estamos dentro de bandas. A pesar de eso, él salió adelante y estudió para ser doctor. Él asegura que el doctor Santamaría siempre fue un ejemplo a seguir. Se graduó con honores, la colegiatura, igualmente la universidad. Nadie podía creer lo que había ocurrido, pero sin lugar a dudas era una realidad. El cuerpo sin vida del médico panameño debía ser repatriado a su país y las investigaciones por parte de la Policía Nacional continuaban. También se pudo establecer que era una persona con muy poco relacionamiento social, con muy pocos amigos, frecuentaba sitios muy específicos dentro de la misma localidad. Su perfil era importante y sus colegas no habían podido suministrar detalles relevantes, así que tomaron comunicación con sus familiares en Panamá. Liliana Gutiérrez, abogada apoderada de la familia Santamaría. José Luis Santamaría Castillo llegó a Colombia en septiembre para hacer una subespecialización en neumología. Toma un apartamento cerca a la universidad. ¿Qué circunstancias logra usted evidenciar en el lugar de los hechos? El lugar fue incendiado con el propósito de destruir evidencia, destruir todo. No se presentó por una razón ajena, incontrolable, como un cortocircuito, gas o algún tipo de cosas, no. De hecho, se encontró material inflamable. Un detalle que alertó a las autoridades, y aunque era un hombre sin aparentes enemigos, las hipótesis comenzaban a surgir. Pudieron establecer rápidamente que en el lugar faltaban unos elementos del médico panameño. Un iPhone, un Samsung, unas chaquetas de cuero marca Vélez, un iPad, un computador, un smartwatch y las gafas Ray-Ban del doctor Santamaría. Según ella, Arelis Santamaría, la hermana de José Luis Santamaría, había echado de menos estos objetos una vez repatriaron el cuerpo de su hermano. Le hicieron entrega de sus objetos personales, pero ella tenía los comprobantes de cada compra. La señora Arelis Santamaría hace llegar a Colombia, a la fiscalía directamente, facturas que dan cuenta de que efectivamente él tenía esos bienes y qué tipo de bienes eran, porque allí vienen las descripciones de los emails, de cada teléfono, los colores, las marcas, inclusive hasta las cajas. Esta foto fue también compartida por ella. Justamente es una de las chaquetas que aseguran alguien había hurtado de la casa del médico. Las chaquetas tienen como una contramarca y como un número que las hacen únicas. Asimismo, pudieron establecer los emails de los celulares que utilizaba el médico panameño, un iPhone y un Samsung, a los cuales se les realizó una búsqueda selectiva con el fin de establecer qué SIM-cards habían sido usadas antes, durante y después del hecho, y además qué lugares referenciaba. Oscar García, integrante de la SIJIN, hizo parte de esta investigación. El teléfono bota unas celdas de ubicación, las cuales no se movían dentro del mismo rango del sector de Chapinero donde esta persona se la pasaba. De casa, gimnasio, apartamento, o sea, era como una rutina, ¿sí? Y ahí le empezaron como que a seguir el rastro.
Sin embargo, las autoridades lograron establecer que el único día que hubo un cambio de movimiento en la celda de ubicación del celular del médico panameño fue justamente en la madrugada de su muerte, el 27 de octubre del año 2022. Además, también se enteraron que ese día la SIM card de ese celular fue cambiada. Así que a través de una aplicación de llamadas, las autoridades pudieron establecer que la SIM card, principalmente de uno de los celulares, la cual había sido cambiada pocas horas después de la muerte del médico panameño, estaba relacionada con un nombre, José Leonardo Quevedo Turizo. Rápidamente las autoridades solicitaron antecedentes de este hombre, pero para su sorpresa no tenía ningún reporte, así que decidieron buscarlo en redes sociales. Hasta que encontraron un perfil que les llamó bastante la atención y los haría sospechar de él. Y es que lograron evidenciar que en su cuenta de Facebook había publicado esta foto el 17 de noviembre del año 2022, donde se percataron de algunas similitudes. La vestimenta que estaba usando Quevedo en sus redes coincidía mucho con las vestimentas que tenía el médico panameño en sus redes también. Pues la chaqueta, las gafas. Pero ¿recuerdan que eran dos chaquetas hurtadas según la familia de José Luis Santamaría? Pues esta es otra foto donde José Leonardo Quevedo Turizo aparece con una chaqueta idéntica a la del médico panameño y un celular tipo iPhone. Y es así que con esta información, los uniformados de la SIJIN comienzan a seguirle las huellas a José Leonardo Quevedo Turizo, un joven colombo-venezolano, estudiante de Administración de Empresas, de 1,90 de estatura. Visitaba zona rosa de Chapinero. Todos conocemos acá en la ciudad de Bogotá que pues la comunidad LGBTIQ+, pues frecuenta mucho esas discotecas, por lo que les ofrecen un ambiente más acorde a lo que ellos se identifican, ¿sí? Además, durante varios meses estuvieron interceptando la línea telefónica de José Leonardo Quevedo Turizo en busca de pruebas aún más contundentes. Esto fue hasta finales de enero del año 2023, cuando su celular se apagó por completo. El tiempo pasaba y las autoridades no perdían la esperanza de encontrarlo. Sin embargo, otra muerte se registra en la capital colombiana. Nos reportan un caso en la localidad de Barrios Unidos, eso fue el 11 de mayo del 2023. Nos reportan un homicidio al interior de una vivienda. Al llegar al lugar, pues se observa una persona boca abajo, semidesnuda, donde la hermana manifiesta que no presentaba ningún tipo de amenazas ni nada por el estilo. Mi esposo me dijo, ¿estás tranquila? Me abrazaba, me decía, él ya está muerto. Yo le dije, sí, yo sé. No respira y está morado. Era como, pues, como no aceptar todavía la realidad de las cosas. Ella es Paola Bello, hermana de José Ariel Jiménez, un joven de 21 años quien fue asesinado al interior de su casa. Él estaba en la universidad, ya iba en 7º semestre de Administración de Empresas. José Ariel Jiménez trabajaba como call center desde su casa para pagar sus estudios, un joven dedicado y muy responsable. Ese día puntualmente, ¿qué pasó? Me dijo, no, es que tengo cita médica y voy a dejar la bicicleta allá en la empresa. Y yo le digo, oh, bueno, espérame ya, entonces nos vamos. Salimos en bicicleta los dos, pero me agarra como esa corazonada así como horrible. Andrea López Rodríguez, prima de José Ariel, asegura que ese mismo día recibió una llamada del jefe de su primo. Que José no se ha conectado, qué raro. Él se tenía que conectar a las 4 y él me llama como a las 5:05. Le marco, a él sí le marqué, le estuve marcando, le marqué como 2, 3 veces, no me contestó. Ingreso acá, encuentro pues como la habitación cerrada, que era muy extraño para nosotros cerrar la habitación. Una vez usted llega a este lugar, usted intenta ingresar a la habitación. ¿Era normal que estuviera cerrada la puerta? No, no era normal. Lo golpeo inicialmente. Él decía, papi, ¿estás ahí? O sea, pero qué raro. Voy y busco el cuchillo, no puedo con el cuchillo. Voy y busco pues ayuda al vecino enseguida. La puerta abre. Enciendo la luz.
¿Y qué es lo primero que usted ve cuando ingresa a la habitación? Lo veo a él acostado boca abajo, estaba desnudo. Yo pues le toco sus pies, están helados. Lo toco, lo miro, no puedo levantarlo, realmente pues ya estaba pesadito. La cama estaba extendida, había mucho reguero. Una de las almohadas no tenía la funda, entonces hago un video. Es que esta era la almohada que estaba cerca a su cabeza, a su cara. Le voy mostrando algunas cosas que detallé rarísimos en la habitación y eso lo muestro. ¿En la funda usted qué ve? ¿Hay algún tipo de fluido? ¿Hay sangre? La funda tenía fluidos, como agua, sangre, había otros fluidos. Todo indicaba que José Jiménez, de tan solo 21 años de edad, había sido asfixiado con una funda como estas. Para las autoridades, la única pregunta en ese momento era quién había cometido este homicidio. Apenas comenzaría la investigación. La señora Yuri nos colaboran diciéndonos que dentro del homicidio también hace falta varios objetos de valor. Falta la CPU de mi esposo, falta el portátil de mi hermano, que todo estaba aquí en la sala. Me asomo hacia mi habitación, veo el espaldar volteado, me faltaba la Alexa, que esa estaba en la mesita de noche. Mis cajones estaban entreabiertos, revisé, dije, no, se nos metieron a robar. Ya con eso se inicia una investigación y el señor fiscal pues, nos ordena que se haga la recolección de todas las cámaras. Al interior de la vivienda no habían cámaras, pero en la parte de afuera sí se lograron evidenciar varias cámaras. ¿Qué se logra ver en esa cámara? Se observa una persona muy sospechosa, quien llega enfrente de la vivienda, se sitúa con un celular en la mano, como escribiéndole a alguien, y en ese momento le abren como la puerta y él ingresa. ¿Qué características físicas tenía el hombre que aparecía en la cámara de seguridad? Esta persona sí es una persona alta, de contextura gruesa, presentaba una vestimenta oscura, tenía gorra puesta, chaqueta oscura también. La característica más principal fue la franja blanca en su sudadera. ¿Era este el mismo hombre que habían estado buscando las autoridades? José Leonardo Quevedo Turizo estaría detrás de otro homicidio de la comunidad LGTBIQ+. Ya regresamos. Según la investigación, el perfil del sospechoso no concordaba con el de un asesino. ¿Sería este el mismo hombre que estaban buscando las autoridades? ¿Qué descubrirían? A partir de este momento puede opinar con el hashtag #Huellas. Regresamos. Los investigadores que llevaban el caso empezaron como que a hacerle ese seguimiento para prevenir otro homicidio, porque pues no se sabía si él estaba ya acechando una nueva víctima o en su defecto solamente se estaba dando la vida que él se quería dar con lo que ya había obtenido. José Leonardo Quevedo Turizo estaba en la mira de las autoridades por el presunto homicidio del médico José Luis Santamaría, pero los había dejado en jaque. Aunque ya lo tenían identificado, se había desaparecido. Sin embargo, otro homicidio de un joven, también de la comunidad LGBTIQ+, lo sorprendió. Pero las autoridades tenían algo de valor. Un video de una cámara de seguridad cercana a la vivienda donde fue hallado el cuerpo sin vida de José Ariel. En él se pudieron distinguir los rasgos físicos de alguien que se parecía a Turizo. ¿Será que Turizo también estaba detrás de este segundo homicidio? Se preguntaban. Lo que descubrirían los dejaría sin aliento. Así continúa la investigación de Wendy Heredia tras las huellas de un asesino. Ya habían pasado casi 7 meses de la muerte del doctor panameño José Luis Santamaría al interior de su apartaestudio en Bogotá. Las autoridades continuaban tras la pista del posible responsable, José Leonardo Quevedo Turizo, un hombre alto, corpulento y de tez morena, de 21 años de edad. Sin embargo, el 11 de mayo, mientras lo buscaban, otro homicidio de un joven universitario se reportaba en la capital colombiana. El caso de José Ariel, él fue encontrado desnudo, boca abajo. Se identifica que fue un homicidio toda vez que se le encontraron signos de asfixia mecánica en su cuello. Le robaron objetos de valor y estaba toda la habitación como si la hubiesen requisado completamente.
Aunque el presunto responsable se había cuidado de no dejar cabos sueltos, en video de cámara de seguridad quedó registrado un hombre a unos cuantos metros de la vivienda de José Ariel Jiménez. Keiler David Hermosilla, cuñado de la víctima. Pues se ve como él viene entrando acá al apartamento a pie, se queda parado frente a la casa durante unos minutos mientras se está escribiendo, muy probablemente escribiéndole a José Ariel para ver si pasan, se ven o algo. Y después él pasa y al cabo de decenas de minutos, entre 30 minutos, 40 minutos, sale ya y sale con las cosas, se monta en un carro y se va. Es una persona alta, tiene la gorra, la sudadera con la raya blanca distintiva, tenis y la chaqueta de cuero. Esta última prenda encendió las alarmas de las autoridades. La chaqueta que se identifica coincidía mucho con una vestimenta que usaba el médico de Panamá que había sido asesinado. Se le pone en conocimiento a la señorita Paola, la hermana de Ariel, y se le informa que pues, el caso va a ser conexado. Me dijo, el nombre de esta persona es tal, y yo dije, no lo conozco, no me suena el nombre. José Leonardo Quevedo Turizo. ¿Era posible que se tratara de la misma persona? Lo averiguarían por sí mismos. Y le dije a mi esposo, ponte a buscar ese perfil. Necesito que te pongas a buscar ya ese perfil. No pasó mucho tiempo para que lo encontraran. Y justo en la cuenta de Facebook de José Leonardo Quevedo es donde se veía que él tenía mi computador. Había puesto una publicación a las 9 de la noche y él cometió el homicidio entre las 3 y las 4 de la tarde. Esto lo publicó él en sus redes sociales. ¿Y eso qué era? Es el portátil, la CPU, el teclado y el mouse. Y colocaba pues, opciones de trabajo. Entonces ustedes se lograron percatar que eran sus objetos. Sí. Si no era para vender, sino estaba buscando como una opción de trabajo que sí streamer o only. Aquí está el portátil, uno de los portátiles, el teclado y el mouse y la CPU. O sea, es muy distintivo. Por ejemplo, el tema de la CPU, el mouse es de videojuegos, igual que el teclado es más mecánico y el computador. No había duda. Sí, es que no había duda. Mira, se ve un pedacito del portátil, un pedacito del teclado, del mouse, un pedacito de la torre. Es fácil de reconocer porque son distintivos. No todo el mundo lo tiene, porque bueno, eso sí es más comercial, el teclado y el mouse es un poco más comercial, pero por ejemplo, pues la torre es blanca, o sea, se compra todo por aparte, ya uno conoce. Pero este detalle no era lo único que incrementaría las sospechas de esta familia y las autoridades, quienes también adelantaban paralelamente la investigación. Andrea López Rodríguez, prima de José Ariel Jiménez. Al día siguiente de su muerte, entro a Facebook y veo que está utilizando sus redes sociales. Publicó su celular en su propio perfil. Además, después había momentos en los que uno marcaba el celular y estaba disponible, o sea, sí continuaba la llamada. Pues uno es familiar con el dolor y eso, pues uno trataba de contactarlo, o sea, escribirle en términos de pronto si había alguna respuesta por parte para que lo cogieran mucho más pronto, pero la desfachatez de él era más grande, es un psicópata. Los investigadores que llevaban el caso empezaron como que a hacerle ese seguimiento para prevenir otro homicidio, porque pues no se sabía si él estaba ya acechando una nueva víctima o en su defecto solamente se estaba dando la vida que él se quería dar con lo que ya había obtenido. El 15 de mayo, 4 días después de la muerte de José Ariel Jiménez, un juez de control de garantías emitió orden de captura en contra de José Leonardo Quevedo por la muerte de José Luis Santamaría Castillo. El 16 de mayo del año 2023, sobre el mediodía, José Quevedo fue capturado a las afueras de este hotel ubicado en Chapinero. Según las autoridades, llevaba consigo la torre gamer, la misma que había desaparecido de la casa de José Ariel el día que falleció. Una vez fue capturado, las autoridades ingresaron a allanar la habitación donde él residía. Allí se encontraron 2 chaquetas de cuero Vélez, una de ellas la llevaba puesta. Se encuentran celulares, parlantes, llaves, hasta la tarjeta de propiedad de un vehículo Spark negro. Las víctimas no eran personas al azar, eran personas que pertenecían a una misma comunidad, eran personas que estaban ubicadas en la ciudad de Bogotá y que estaban dentro del mismo rango de acción. En segundo orden, la modalidad en que ocurrieron los hechos, es decir, muertes violentas, muertes donde con posterioridad a los asesinatos se perdieron pertenencias de la vivienda de estas personas y misteriosamente aparecieron en una red social publicadas por este ciudadano en venta. Es decir,
guardan una correlación en cuanto a los hechos acaecidos en cada una de las dos escenas. Juan Pablo Ángel Puentes, abogado defensor de la víctima. ¿Él aceptó cargos? No, en ningún momento. Así que José Leonardo Quevedo Turizo es vinculado al homicidio de José Luis Santamaría y José Ariel Jiménez. Mi nombre es José Leonardo Quevedo Turizo. Mientras su proceso legal avanza, las autoridades empiezan a unir una serie de escalofriantes homicidios. El primero de ellos había ocurrido 15 días atrás de la captura de José Leonardo Quevedo Turizo, el 3 de mayo. David Steven Mosquera Cobo, de 27 años, un joven estudiante de actuación quien apareció muerto al interior de su vivienda en circunstancias similares, según la investigación. Había ocurrido un homicidio en la localidad de Chapinero, al parecer con una persona que es estudiante de actuación, pertenecía a la comunidad LGBTI, donde había sido asesinado también y hurtado de sus pertenencias. Esmeralda Cobo Campos, mamá de David Steven Mosquera Cobo. Cuando me llama mi hermano, él me dijo, ya no hay nada que hacer. Yo le decía, ¿qué le pasó a mi hijo? Parece que le dio un infarto. Y yo le contesté, no, a él no le dio un infarto. A él me lo asesinaron. Él había dicho, levántese, David. Levántese, levántese. Y ya mi hermano ya estaba muerto. Para Ángela Tatiana Mosquera, hermana mayor de David, y Esmeralda Cobo, su madre, la noticia fue desgarradora. Se negaban a creer que este joven hubiera muerto en extrañas circunstancias. David era un soñador empedernido. Desde muy niño sabía que quería ser actor, por lo que decidió radicarse en Bogotá y dejar su tierra natal, Popayán, a mediados del año 2021. Que aquí veo la parte artística de mi hijo. Está en el jardín, se viste un pobre gamín. Aquí ya tiene 6 añitos. Él se encargaba de trabajar en teatrón, trabajaba los fines de semana. Mi mamá pues también le colaboraba para sostenerse, para los transportes, para la alimentación. Trabajaba en uno de los bares más populares de la comunidad LGTBIQ+ en Bogotá. Su orientación sexual no era un tabú. Daniel Andrés Muñoz, amigo de David. Frente a nosotros y frente a todos, siempre era orgulloso de lo que él era. Nosotros como amigos nunca lo vimos ni escondido, ni nada por el estilo. O sea, siempre era muy liberal con sus cosas y más por el tema del teatro, ¿no? Según ellos, todo estaba bien en su vida, estaba realizando sus sueños, ya había compartido escenario con figuras de la pantalla grande. Sin embargo, ese día todo cambió. La última vez que hablé con mi hijo fue por la mañana del 3 de mayo. Estaba feliz, feliz porque había hecho su programa, Consuelo se llama, en Netflix. Después al mediodía me llama, me dice, mami, yo me voy con Daniel, voy a ir a hacer ejercicio. Hoy no vamos a grabar, grabamos mañana jueves. Dije, bueno, papi, cuídate mucho. Daniel Felipe Bernal, mejor amigo de David, con quien estuvo por última vez. Hicimos ejercicio, pues caminamos mucho, pues estuvimos estudiando en el día. Y cuando yo regresé a mi casa, pues él llegó a su casa normal, me dijo que ya había llegado, que gracias por todo, normal, y que mañana nos veíamos. Pero a los 2 días recibió un extraño mensaje desde el celular de su amigo. Me dice que se le dañó la nevera de la casa y que necesita dinero. Entonces eso me pareció supremamente extraño porque pues David jamás haría eso, ¿sí? Y además pidiendo tanto dinero. La misma solicitud recibió Esmeralda por parte de su hijo. Yo el día sábado a las 6 de la mañana volví y le escribo. Necesito que me digas con tu propia voz dónde estás. Yo sé que te pasó algo, pero contéstame, hijo. Ya no me volvieron a escribir. Así que esta madre, en medio de su desespero, decidió comunicarse con su hermano, quien sí estaba en Bogotá. Mi hermana me dijo, Javi, hazme un favor, averiguate por mi hijo que hace rato que no me contesta, no hablo con él. Y dije, pues claro, yo conozco dónde vive, yo voy. Y ya llegué acá y yo le pedí permiso al señor de la casa, le dije que por favor me dejara entrar, incluso le dije, déjeme, si es tumba la puerta. Él me dijo, no, deje que yo abro.
Y ya cuando él pudo pues prender la luz y abrió la puerta, ya entré y lo vi tirado en el piso. Y supe que estaba muertico. Lo encuentran a boca abajo, con sangre en la nariz, ya estaba moradito. O sea que ya llevaba días ahí muerto. Para las autoridades, la gran pregunta era si José Leonardo Quevedo Turizo también era autor de este homicidio. Tendrían que investigar. En el hogar de David, donde vivía él, habían cámaras y se ve perfectamente cómo esta persona entra en el cuarto de David y después sale 2 horas después con la ropa de David y saca su bafle y su maleta. Y en su maleta estaba su computadora y yo imagino que se guardó su celular y tiene el descaro de ponerse su ropa para salir. No como decir, ay, si ahí están las cámaras, entonces pues voy a ponerme la ropa para decir que yo soy David y así no me atrapan, ¿no? Que era una persona alta, acuerpada, más alta que mi hermano. Tenía un tatuaje como trigueñito. Eso eran como las características en la cámara que daba. Las mismas características del video encontrado en los casos de José Ariel Jiménez y particularmente la misma chaqueta que le habían hurtado al médico panameño justo el día de su homicidio. ¿Lo recuerdan? Pero esta no era la única particularidad. Un detalle importante en sus redes sociales los haría sospechar aún más. David ya estaba muerto, ¿cierto? Ya sabíamos que estaba muerto y él aparecía conectado en Instagram como David. ¿Eso qué quiere decir? Que el asesino todavía seguía utilizando sus cosas. Este tipo seguía utilizando las redes de David una vez lo asesinó, días después. Cristina Sarmiento, amiga de David. Relativamente el fallecimiento fue entre 3 y 4 al amanecer. Y él lo encontraron el 5 y el 8 ya se suponía que no tenía por qué aparecer activo en ningún perfil. Y aparecía ambos. Pensamos de que él tuvo que haber sido la persona que acabó con su vida porque no tendría ningún sentido que se tomara una foto en un número que no le corresponde a él. La foto era de José Leonardo Quevedo Turizo. Mi instinto como mamá sé que era él. Podrían ser una coincidencia. Sin embargo, este no sería el último caso en donde se relacionaría a José Leonardo Quevedo Turizo. Un cuarto homicidio con características similares se sumaría a la lista. Todo se desencadenó por un comparendo que fue realizado a José Quevedo el 25 de abril del año 2023. Ahí fue donde a él le toman los datos por la orden de comparendo. El dueño era la persona a quien habían asesinado. La víctima, Néstor Alberto Gómez León, un médico esteticista de 37 años, quien había sido asesinado entre el 10 y el 11 de marzo del año 2023 al interior de su vivienda, justamente en la misma zona de los 3 anteriores homicidios. Chapinero. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a hacer plasma rico en plaquetas. Me dolía el vientre, como nunca, como cuando su merced va a parir un hijo. Y yo, Dios mío, ¿qué me está pasando? Bueno, me dio por llamar al niño. A las 12 de la noche lo llamé. Alguien cogió el teléfono y apenas hacían. Y yo le decía, Andresito, por favor, dígame dónde está, llámeme, hijo. Nada. Ella es Alicia León, mamá de Néstor Alberto Gómez León, o como ella lo llamaba, Andresito, uno de sus 3 hijos a quien hoy tanto recuerda. Él era la persona más sobresaliente que podía haber. Primero estudió enfermería, luego se fue para España, estudió para médico esteticista. Ya hicimos una mesolipólisis que nos va a ayudar a diluir la grasita focalizada. Su orgullo y más fiel compañero, a quien le cortaron las alas, según ella, en circunstancias lamentables, y que descubrió, una vez que decidió ir a buscarlo, a su lugar de residencia tras varios días de estar desaparecido. Me dice el superintendente de la policía que entre la señora. Ay, su merced. Fue una escena tan desgarradora, tan triste. Esa habitación parecía una campa de batalla. Dos cubrelechos afuera. El closet desordenado.
estaba de medio lado boca abajo, con la pantaloneta hacia abajo, desnudo. Ya los líquidos del cuerpo estaban saliendo, porque duró viernes, sábado y domingo. 3 días allá solito, como si hubiera sido una mala persona, un mal hijo. Para ella era claro que la persona que había hurtado el carro de su hijo era la misma quien le había quitado la vida. A ver, el carro se desaparecen las cosas de la estética, se desaparecen las cosas de la casa, la plata, los relojes de marca y todo lo que él tenía. Le hacen el allanamiento a la casa del tipo, al apartamento, le encuentran las llaves del carro, cartas de propiedad, todo, hasta un gorro gris, que ese gorrito era mi hijo. Paradójicamente, el 25 de abril del año 2023, a ese mismo vehículo le hicieron un comparendo a nombre de José Leonardo Quevedo Turizo. Pero como si esto fuera poco, las autoridades pudieron establecer que José Leonardo Quevedo viajó en ese vehículo hacia Medellín, en las mismas fechas donde se reportó un caso con algunas características similares. El 11 de abril del año 2023, sobre las 9 de la mañana, las autoridades de Medellín recibieron el reporte de un hallazgo de un cuerpo sin vida al interior de esta vivienda, justamente en el 3er piso, en el apartamento 302 del barrio Manrique Oriental. Rápidamente ellos se trasladaron hasta este punto para iniciar los actos urgentes. Esa persona tenía 23 años de edad. Este joven era estudiante universitario. Era una persona delgada, de estatura media. Jorge Cano, investigador de la SIJIN de Medellín. Se encontraba desordenado en algunas partes de la vivienda y se encontraba el cuerpo tapado en el momento con una cobija. ¿Encontraron alguna cámara de seguridad que les diera o les brindara alguna información importante? No, en el momento no encontramos alguna cámara que nos pudiera orientar para verificar qué verdaderamente había sucedido en este interior de esta vivienda. Mientras la investigación avanzaba, Marisol Triana, hermana de Jason Molina Triana, se enteraba de la devastadora noticia. Un amigo de su hermano le contó. Y me llamó el compañero de apartamento y me dijo, encontré al flaco blanco, morado, pálido, desnudo, tirado encima de la cama. Su hermano era de Villeta, Cundinamarca, y se había radicado en Medellín 4 años atrás. Desde muy pequeño fue el mejor en el colegio. Se fue a la Universidad de Antioquia a estudiar química, pues estaba cursando ya el 8º semestre. ¿Pero qué tenía que ver este joven universitario con José Leonardo Quevedo Turizo? Gracias a las cámaras públicas de la alcaldía de Medellín, las autoridades pudieron establecer que el vehículo negro Spark, en el que presuntamente se movilizaba José Quevedo, fue visto en este lugar justamente el día de los hechos, a pocos metros de la vivienda donde fue encontrado el cuerpo sin vida de Jason Molina el 11 de abril del año 2023. El caso del homicidio acá en Medellín de Jason Molina Triana tenía los mismos patrones de unas investigaciones que se estaban llevando en la SIJIN de Bogotá. 5 homicidios y para las autoridades un solo sospechoso, José Leonardo Quevedo Turizo, quien tras ser capturado en mayo del año 2023 y luego de una investigación de más de 8 meses, dejó al descubierto lo que podría ser su modus operandi. Las pruebas recopiladas por las autoridades indicaban que José Leonardo Quevedo Turizo podría estar vinculado en los asesinatos de estos hombres de la comunidad LGBTIQ+. Pero ¿cuál es el motivo detrás de estos crímenes? Ya volvemos. Preguntaba por sus características físicas, que fueran personas que su talla, altura no fuera superior a la de él, para que se le facilitara a él dominarlas y controlarlas. Las autoridades de Bogotá ya habían logrado la captura de José Leonardo Quevedo Turizo y las pruebas en su contra eran contundentes.
Ya se había descubierto su aparente modus operandi, que lo relacionarían con varios homicidios. Según las investigaciones, no era coincidencia que él tuviera consigo objetos personales de todas las víctimas, lo que para sus familiares era indignante. Pero ¿qué hay detrás de su aparente perfil criminal? Así termina esta historia, tras las huellas de un asesino. Las autoridades tenían elementos que vinculaban a José Leonardo Quevedo Turizo en 5 homicidios de personas de la comunidad LGTBIQ+. Para ellos podrían estar frente a un asesino serial. El siguiente paso sería analizar su conducta delictiva, esta vez con ayuda de perfiladores criminales de la Dijín, quienes rápidamente establecieron que las redes fueron su escenario de seducción. Jonathan Arias, perito experto de la Dijín. La perfilación que él hacía de su víctima era a través de redes sociales, enviarles fotografías de sus partes íntimas para generar atracción a estas personas. Se hablaban por Telegram, se enviaban mensajes. Fue por Facebook, Telegram. Durante el estudio fueron analizadas varias conversaciones entre José y sus posibles víctimas, que fueron encontradas en su celular, dejando en claro un paso a paso. Les preguntaba en dónde vivían, con quiénes vivían para establecer que vivieran solas. Preguntaba por sus características físicas, que fueran personas que su talla, altura no fuera superior a la de él, para que se le facilitara a él dominarlas y controlarlas. Pero ¿cuál podría ser realmente su motivación? La motivación la tenía muy clara, es lucro. Daniel Bolaños, perfilador criminal de la Dijín, quien también participó de este análisis. Encontramos el cuerpo, pero no encontramos los elementos de valor, como eran sus celulares, equipos de cómputo, su ropa. ¿Por qué no solo hurtarlas, sino también asesinarlas? Porque eso hace parte del modus operandi. Él tiene que matar a su víctima para tratar de no dejar rastro. Entonces, por ende, tiene que eliminarla. Sin embargo, dentro de la investigación se pudo establecer que José Leonardo Quevedo Turizo sí sostenía relaciones sexuales con algunas de sus posibles víctimas, aun cuando asegura no pertenecer a la comunidad LGTBIQ+. Atraía a sus víctimas que les infería que no era homosexual, sino que le gustaba tener esos encuentros esporádicos, hacía que llamara más la atención de sus víctimas. Y esto tiene una explicación para Carlos Vidal Reyes, psicólogo forense, exfiscal judicial. Usualmente este tipo de asesinos construyen una fachada y es precisamente una máscara. Esa máscara es la que muestran al mundo. En este caso, como un supuesto estudiante universitario que tiene una pareja, pero eso hace parte precisamente de esconder su rostro real. Sin embargo, en el caso de Néstor Alberto Gómez León, una de sus presuntas víctimas, según Alicia, su madre, se había ganado tanto la confianza de su hijo que administraba uno de sus bares y sostenía una relación muy cercana con él. ¿Qué hizo él con ese Quevedo? Le dio amor, amistad, cariño. Se veía una persona calmada. Él tenía 2 caras. Él era como los lobos que tiene pintadas. Tenía el lobo por dentro y la cara de ovejita por fuera. Así es José Quevedo. Según su comportamiento, ¿es un sociópata o un psicópata? Yo creería que tiene características de psicopatía. Esos rasgos están dados precisamente en esa planeación que se da, que es muy calculada, es muy fría, y en los actos posteriores al delito, que es publicarse en redes, publicar los objetos. ¿Podríamos catalogarlo como un asesino serial? Sí se cataloga como un asesino serial por las características de las víctimas, que todas son similares, y por la ejecución del delito como tal. Aunque esto no se ha determinado y la justicia colombiana es quien tomará la última decisión, lo que sí es cierto es que José Leonardo Quevedo Turizo se encuentra vinculado al homicidio de José Luis Santamaría, José Ariel Jiménez, David Mosquera, Néstor Alberto Gómez León y Jason Molina Triana, procesos que llevan su curso paralelamente. En ningún momento se ha visto una actitud referente a pedir perdón o de reparación frente a sus presuntas víctimas. Él siempre se ha declarado inocente, siempre
ha negado ser el autor de estas conductas. Aun cuando las pruebas fueron contundentes en su contra, por ejemplo, el hecho de tener objetos personales de cada una de las víctimas que fallecieron en circunstancias similares al momento de su captura. Sin embargo, en medio de una de las audiencias, José Leonardo Quevedo Turizo dio una explicación. De manera extracurricular, yo me dedicaba al comercio independiente. Yo miraba las ofertas que estuvieran dentro de un precio razonable y las revendía. Esto también yo lo hacía por medio de esta misma plataforma. Sería una casualidad muy grande que todos estos bienes que se les han desaparecido a personas que han sido asesinadas terminaran en manos de Quevedo. O sea, eso no es casualidad. Sin embargo, tras un proceso de más de 1 año y medio, él no pudo demostrar su inocencia en el primer caso que fue vinculado, el del médico panameño José Luis Santamaría. Por esta razón, el 7 de abril del año 2025, Catalina Piedrahita, la juez 25 penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, dio a conocer su veredicto frente a este caso. Resuelve condenar al acusado José Leonardo Quevedo Turizo a la pena principal de 472 meses de prisión. ¿Interpone algún recurso? Yo me apego a lo que dice el doctor John Rodríguez. Es decir, 39 años y 3 meses de prisión. Sin embargo, en el caso de José Ariel Jiménez no fue así y solamente fue condenado por el hurto agravado de sus pertenencias y no por el homicidio. No existe prueba suficiente que permita establecer dicha realidad fáctica, pues ni los testimonios allegados ni las evidencias recolectadas ofrecen respaldo a la tesis de que José Ariel Jiménez Rodríguez estuviera privado de toda capacidad defensiva o resistencia efectiva. Decisión que fue apelada por el fiscal y el abogado defensor de la víctima. Por su parte, los familiares de David Steven, Néstor Alberto, Jason Molina e incluso José Ariel Jiménez anhelan que sus procesos culminen de la mejor manera y esperan que la Fiscalía pueda demostrar la responsabilidad de José Leonardo Quevedo Turizo en cada uno de los homicidios, para que por fin, como ellos le llaman, se haga justicia. Ya no nos los van a devolver, pero por lo menos que nos den un poquito de tranquilidad y paz a nuestra alma y nuestro corazón. Mientras tanto, diariamente estas mujeres cargarán con el peso que les dejará la ausencia de sus seres queridos. Que lo amamos mucho, que está en un mejor lugar, que acá no, este mundo no es para él. Ay, que lo extraño mucho. Lo extraño muchísimo. Mi vida me la volvió en pedazos. Me mató en vida. Séptimo día, estará pendiente del avance de los procesos de los universitarios José Ariel Jiménez y Jason Molina Triana, del actor David Steven Mosquera y el esteticista Néstor Gómez León. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Para mí era inexplicable saber que le había hecho el lío porque pues era su hijo único y ella era un amor. Él también era mucho amor con ella y no creía que él la había matado. No es normal, nadie va a querer matar a la mamá. Este es el drama que están viviendo algunas familias en Colombia porque alguno de sus miembros, que señalan es paciente psiquiátrico, terminó agrediendo a otro ser querido. Queremos que mi sobrino lo tenga una entidad que lo puedan examinar el cerebro a él. No estaba pues consciente de lo que estaba haciendo ya, sino que estaba afectado por lo que tiene pues los problemas que tiene él de la cabeza. En Barrancabermeja, Santander y en Palmira Valle, dos familias viven una tragedia. Nunca hubo ayuda por parte de la EPS. Casi 2 años, mejor dicho, insistiéndole a ese examen. Nunca se le pudo hacer lo que realmente él necesita. Y aunque afirman que no sabían lo que hacían, hoy están tras las rejas. Pero lo más grave
es que miles de colombianos podrían estar en riesgo. Y hay ciertos trastornos que tienen una mayor probabilidad de que las personas terminen incurriendo en alguna clase de delito. Por eso es requerido que efectivamente la persona que tiene un diagnóstico, que efectivamente se ha verificado, se ha evaluado y tiene una sintomatología pues importante, pues que tenga su intervención, su tratamiento, su seguimiento y tenga un control estricto de esto. ¿Qué está pasando con los tratamientos oportunos y adecuados que deberían recibir los pacientes psiquiátricos? El próximo domingo les mostraremos todos los ángulos de esta problemática que está afectando a miles de colombianos en diferentes municipios y ciudades del país. Soy Paola Bermúdez, los espero en Séptimo Día. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo, en Séptimo Día.